Ese año lo perdí. Lo perdí de estudios, entonces era más o menos el acuerdo. Luego, bueno, poco a poco en el equipo se iba viendo que estaban los juegos. Entonces era como un, ahora me dedico a la gimnasia sabiendo que después esto se va a acabar y tengo que volver a estudiar. Los 2 primeros años sí fuimos al colegio. Íbamos por la mañana y por la tarde entrenábamos, hacíamos sesión de 6-7 horas. Y los 2 últimos años ya, como era, la fecha estaba cerca, pues ya era entrenamiento intensivo. Es muy difícil compaginar los dos mundos. Muchos días no vas a clase porque tienes un mundial a los 3 meses y es que no vas. Pero mi padre siempre porque lamentablemente la gimnasia no se vive. El tema de padres en gimnasia es punto y aparte, diría yo. Yo ahora que estoy entrenando a nenas pequeñas, me doy cuenta que los padres son un mundo y las nenas son otro mundo. Y por ejemplo por la selección han pasado niñas que no han tenido ganas de estar allí, pero los padres sí que han querido que estuviesen. No la veíamos mucho porque cuando es época de competición casi no la ves. Y cuando no tienen que venir a Madrid, al final es pues eso, te tienen que desplazar para verte un día. Por lo menos en nuestro círculo, que yo conozca, a todas nos han apoyado y si algún día has tenido un momento de bajón. Cuando te retiras te das cuenta del papel que tiene el padre y es muy duro. Los sacrificios que hacen, el saber que su hija está fuera, el mantenerse a 500 kilómetros y que un día tu hija te llame llorando y no puedes ni abrazarla y tienes que consolarla y mi madre a lo mejor aparentaba está bien, no te preocupes hija mía, pero luego colgaba el teléfono y la que se ponía a llorar era ella, ¿no? Porque no puedes palparlo y luego al día siguiente la llamabas, no, estoy bien, no te preocupes, ¿no? Entonces mi madre sabía que era un deporte que me gustaba mucho, yo sí que tuve un momento de bajón en el equipo, que la llamé llorando y le dije, ven a recogerme, digo, yo aquí no aguanto más, y pasé un fin de semana con ella y ella me dijo, si tú quieres dejar la gimnasia, yo soy la primera que te voy a apoyar. Te he apoyado haciéndolo, te voy a apoyar si decides retirarte, pero piénsatelo bien porque tú dentro de 2 días tienes mono de gimnasia, y acertó. Me dieron la noticia que pasaba al conjunto y estaban haciendo ese grupo de compacto, estaban buscando el equipo de 6 perfecto, ¿no? Y en una competición internacional me dijeron, Nuria, te vamos a pasar a conjunto. Y para mí fue como, en principio fue como, ay, ya no sirvo como individual, me pasan a conjunto. Y cuando me lo dijeron delante de mis compañeras que iba a formar parte del equipo, me puse a llorar y mis compañeras, ¿y esta qué piensa? ¿Que el conjunto es menos? Al principio te choca porque yo sinceramente siempre había hecho individual en mi club. Porque individual estás tú sola, los aparatos te los lanzas tú, los recoges tú. Sin embargo, en conjunto hay una serie de cosas que o estás todas a la vez o eso no sale, es muchísimo más difícil. El ejercicio es más de la entrenadora, pero ella te da la coreografía, por ejemplo, sois 6, necesitamos hacer un cambio de dificultad A, por ejemplo, que valga pues X puntos. ¿Cómo podíamos hacerlo? ¿Qué os parece en dorsal? ¿Qué os parece? ¿Y por qué no hacemos? Nosotras pues dábamos ideas y entonces vas probando y al final pues la entrenadora, que es la que ve el conjunto, dice, pues podemos probarlo así o podemos probarlo un poquito en conjunto, pero normalmente la idea es más de ella. Yo desde los 8 años he estado haciendo gimnasia hasta los 19, entonces cortas, es un choque y en realidad parece que estás de vacaciones y pasan 3 años y todavía no sabes lo que quieres hacer. Yo, por ejemplo, en mi caso, que lo dejé con una situación un poco difícil después de haber pasado problemas de peso y tal, tuve la suerte de que me ofrecieron el poder trabajar en la Junta de Extremadura como asesora deportiva. Continué en la gimnasia pero entrenando a niñas, fue muy rápido, no dejé porque me gusta la gimnasia. Y yo creo que llegué donde tenía que llegar y no iba a hacer nada más. Además empezamos a retirarnos todas, cambia la gente, cambia todo un poco, la entrenadora también. Yo tenía ganas de irme a casa ya, la verdad. Pues nada, yo llegué a la Vila y hice las asignaturas que me quedaban de septiembre y ya entré en tercero de BUP y a partir de ahí, tercero, selectividad, universidad, oposición y ahí estoy de momento. Y sí que te falta algo, porque ha sido media vida como aquel que hice. Yo en un principio fui titular, yo estaba de titular, estuve en unos torneos y así, pero
en un torneo en Alemania la cagué. O sea, no, hicimos muy mala competición y la verdad, y entonces a la vuelta de ese campeonato yo salí de suplente y metieron a Tania, entraron a Tania de titular. Las titulares ya cada una tenía su puesto y ella se sabía su puesto. Luego en Atlanta lo que se hizo es que competían 5 personas y la sexta, esa que se quedaba fuera, era la suplente, por ejemplo, de Aros, ¿no? Que luego en cintas y pelotas entraba. Salía otra y esa era la suplente de cintas y pelotas. Y yo era la suplente de todas. O sea, yo me sabía los 5 ejercicios de Aros y los 5 de cintas y pelotas. O sea, las horas de entrenamiento eran las mismas. Lo que pasa es que, claro, tú te tienes que saber todos los ejercicios. Hay pequeñas cositas o pequeños elementos que unas los tienen y otras no. Y luego ya 2 meses antes de la Olimpiada, María Pardo se fue y es cuando entró Lorena. Y entonces ya se formó ya el equipo de Atlanta, pero apenas 2 meses antes. Que Lorena trabajó lo que no está escrito en 3 meses para acoplarse un poco al grupo y todo. Que había otra chica en mi puesto, una serie de problemas, psicológicamente igual pues tuvo algún fallo y yo entré 3 meses antes de la Olimpiada y fue un poco extraño, un poco raro porque nadie entra 3 meses antes de una Olimpiada, el conjunto ya estaba hecho, yo era la más pequeña, ya habían competido juntas y fue una situación muy dura. Entonces fue un momento de tensión, pero a la vez de más unión, de apoyarse muchísimo más, porque es un trabajo muy duro, sobre todo para ella, de carga psicológica y física. Pero creo que funcionó también de aquí, porque estábamos en un momento que sabíamos lo que había. Fuerte, iguales, expresión. 1, 2, con fuerza desde el primer movimiento. Up, y 1, miraros. Y up. Algún día sí que me dieron ganas de dejarlo, porque no solo el entrenamiento, al final el entrenamiento te acostumbras al entrenamiento. Porque bueno, el cuerpo es como todo, es una máquina y empieza a entrenar 4 horas, le metes 2 horas más y no pasa nada. 8 horas y perfecto, ¿sabes? Lo único que es más cosas que el entrenamiento. Es la convivencia, es el peso, es el estar fuera de casa, es malos entrenamientos, broncas por tonterías con tus compañeras, con entrenadoras. Entonces hay veces que te dices, mira, que no, me voy a casa o me olvido de todo y ya está. Creía que todo merecía la pena por eso y entonces nunca me costaba sacrificio. Había días malos, pero no de decir tiro la toalla y me voy a mi casa. Todo me compensaba por ir a los juegos. De todas formas, nadie te obliga a estar allí. Entonces, hubo muchas personas que se fueron para casa. O sea, no quiere decir que tú te llevan a la selección y ahí ya estás y lo tienes todo ganado. Que va, o sea, tienes que luchar mucho y mucha gente pues no pudo. Yo sabía que era muy difícil que pasase algo y que pudiese entrar. Y de hecho Estíbaliz se rompió el menisco y compitió con el menisco lesionada en Atlanta. Pero porque, vamos, o sea, yo lo hubiese hecho. 15 días antes, un mes antes de irse a Atlanta, se lesionó y nada más retirarse, o sea, nada más volver de Atlanta se operó.